sigamos. Se había cortado la transmisión. Estaba haciendo una transmisión, obviamente estoy grabando. Después se los voy a pasar en el video. Bueno, había una cosa que me había quedado en el tintero, ¿sí? Tema de grabación magnética digital en la actualidad, el DDS Digital Data Storage, formato derivado de DAT para almacenamiento de datos informáticos con grabación, lectura icodal y de cinta DDS. De versiones actuales denominadas nuevamente DAT, almacenan ciertos cientos de gigabytes, ¿sí? Se siguen usando estas cosas. LTO, línea Tape Open, permite la grabación de varios terabytes de datos en un cartucho con posibilidades de compresión Roblex y encriptada de datos. DLT, Digital Linear Tape, de forma similar al LTO, pero con mecanismos de grabación de datos diferentes. En las cintas de DLT permiten grabar datos comprimidos sin pérdida. A pesar de que se pueden encontrarse en el mercado estos sistemas de backup para almacenar sonido digital, la tendencia es utilizar sistemas informáticos basados en discos duros o tarjetas de memoria de estado sólido, semiconductores. Los CDs utilizan un tipo de codificación denominada NRZI, Now Return to Zero Inverted, que consiste en codificar una señal binaria, dos niveles 0 y 1, de modo que exista un intercambio de nivel de superficie del CD solo cuando aparezca un 1, mientras que los valores 0 mantienen el último nivel escrito. Esta técnica disminuye al número de saltos y nivel grabados en el disco, así como la probabilidad de error. La lectura se realiza mediante una luz láser reflejada en la superficie metálica del disco, que sigue el surco gracias a un sistema de enfoque y seguimiento controlado electrónicamente. La diferencia de altura entre un view y un LAN es exactamente un cuarto de la longitud de onda del láser. Esto supone una diferencia en fase total de ida y vuelta de un medio de la longitud de onda entre la reflexión con el PID y en el LAN. Esta señal se suma, en ese caso, en fase y en otro en contrafase en la señal de láser, lo que provoca máximos y mínimos de luz que son detectados por un fotosensor que convierten la información lumínica en eléctrica y extraen los datos almacenados en el disco óptico. Bueno, no, acá me fijé, bueno, los formatos de almacenamiento de CD óptico, CD compact DVD, Digital y Blu-ray se basan en la tecnología láser para grabar y reproducir datos digitales de cualquier tipo sobre discos giratorios fabricados en policarbonato recubierto con una capa reflectante de aluminio. Para conseguir la grabación de los datos se escriben surcos microscópicos, PITs y LAN con un láser mediante un molde de estampación. La señal de audio que se graba en la versión CD de audio se codifica además mediante un sistema de detección y corrección de errores y es muy similar a la codificación del formato DAT. Y esa parte no la había leído, sí. La tecnología óptica es inmune a interferencias electromagnéticas y poco sensible a los cambios de temperatura y humedad, por lo que por lo que es un soporte robusto. Además permiten el acceso aleatorio a la información frente a las cintas que solo permiten lecturas lineales. Sin embargo, la velocidad de acceso a los soportes ópticos no es tan rápida como la de los discos duros y su tasa de error de lectura es alta. Lectura de un disco de Blu-ray. Ahí sale la imagen. Formatos de audio en discos ópticos. En la actualidad siguen vigentes tres formatos de grabación de audio digital en discos ópticos: CD de audio, CACD y DVD de audio. CD de audio, resolución 16B, audios, ¿sí? 44,1 kHz de muestreo, respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20.000 kHz, rango dinámico 98 decibeles y los canales 2. El SACD, un audio 2,8 MHz de 20 Hz a 100 kHz, 120 decibeles de rango dinámico y 6 canales. Y de video audio 16
20 y 24 audios hasta 192 kHz, de 20 Hz a 80 Hz. 120 decibelios, rango dinámico y canales 6. Grabación magneto-óptica. Los discos híbridos con tecnología magnética y óptica MO permiten grabar la información. Se comportan como discos ópticos en la lectura, pero utilizan una tecnología de grabación doble magnética y óptica. El disco consta de una capa fotoferromagnética cubierta en una capa plástica. Grabación. Los datos se graban bajo la influencia de un campo magnético en una aleación magnética que modifica su estado de cristalización con el calor proporcionado por el láser, cerca de 180 centígrados o grados Celsius. Una vez grabado el material en un punto determinado del disco, este se enfría rápidamente. Reproducción. Para reproducir el disco, el láser disminuye su potencia y se refleja de forma distinta en cada punto del disco debido a la diferencia de magnetización aplicada en la grabación, de modo similar a la lectura de cualquier soporte óptico. Los discos magnetos ópticos se presentan protegidos por un cartucho, aunque no son visibles al campo electromagnético, pues no es posible modificar su contenido por magnetismo exclusivamente. Bueno, esta grabación magneto-óptica, sí, posiblemente sea la forma en la que hicieron los discos de vinilo que pueden ser leídos en un reproductor común, que eso lo he visto en las antes de las vacaciones. El formato magneto-óptico de audio digital es más conocido como LMD, ya en desuso, sí, o sea, fue un tiempo nomás que se hizo, que permitía la grabación de hasta 4 pistas, reduciendo a la mitad la duración del disco en el caso de las 4 pistas, utilizando una codificación perceptual lossy, ATRAC, y una frecuencia de muestreo y resolución igual a los de CD audio. También existen discos de almacenamiento magnético ópticos que se comportan como discos duros tradicionales y pueden ser formateados como cualquier sistema de archivos. Actualmente se utilizan como copias de seguridad para cualquier tipo de ficheros. Sistema de almacenamiento informático. El almacenamiento genérico de datos informáticos en la solución preferida actualmente para la grabación de audio y video digital. El abaratamiento del precio de los discos duros y de las memorias de estado sólido con capacidad de almacenamiento cada vez mayores han hecho que los soportes informáticos la solución de almacenamiento idónea para cualquier tipo de fichero, en especial para aquellos de gran tamaño como los de sonido y video. Los discos duros han mejorado sus interfaces para optimizar la velocidad de acceso con los estándares SATA 3 y USB 3.0, aunque no llegan a las velocidades de la memoria de estado sólido, siguen utilizándose debido a su alta capacidad, rendimiento y bajo coste. Sí, en realidad existe una interfaz muchísimo más rápida que es la M2, pero ninguno de nosotros tiene acceso todavía a esos discos porque son muy caros. ¿Sí? Imagínense un M2 de 128 GB, que es chiquito, está en 500.000 pesos. Sí, nadie compraría 500.000 pesos hasta que no se estandaricen y haya más marcas que se usen, que fabriquen el mismo un disco M2. Es muy difícil que se abarate, se haga más económico, ¿no? Un disco duro es un sistema de almacenamiento magnético. Bueno, esto ya lo saben, que es un disco duro. No lo voy a leer. Sí, tienen SATA, tienen externos, una externa memoria de estado sólido, una interfaz SATA. Ese es un disco, una interfaz SATA. Era un disco duro, un disco de estado sólido. Viste, 480 GB. Bueno, las memorias de estado sólido, los pendrives, los USB, eso lo voy a pasar. Bueno, el dispositivo grabador portátil de sonido con almacenamiento de tarjeta flash, sí, es otro dispositivo que graba, que lo usan más los periodistas. Las tarjetas de memoria, las más extendidas Compact Flash, Memory Stick, Secure Digital OSD y XD Picture Card, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Pero estas últimas son las más usadas.
¿sí? Ya incluso este formato ya no existe, porque existen las micro SD. Entonces las trasladan en estos adaptadores, estos ya son adaptadores directamente. Bueno, RAID. Esta es otra de las cosas que me había quedado así pendiente también. Los sistemas RAID consisten en una agrupación de varios discos duros independientes que aparecen integrados con un solo disco duro de gran capacidad desde el punto de vista del sistema informático desde que el que se accede. También implementan redundancias entre discos que proporcionan fiabilidad frente a errores y posibilidades de sustitución de discos estropeados en caliente, es decir, sin desconectar el sistema y sin que se produzcan interrupciones en el acceso a los datos. De hecho, los discos que tenemos, que usamos comúnmente, también tienen RAID, ¿sí? Además que, bueno, no lo usamos al RAID. Sí, no tenemos dos discos en la computadora. Bueno, yo sí llegué a tener dos discos en una anterior máquina, pero usaba, por lo tenían los dos y bueno, ya, pero no para un sistema RAID. Bueno, los sistemas de almacenamiento RAID son especialmente utilizados en servidores de video y audio de emisoras de televisión y radio para almacenar los programas y otros contenidos que van a emitirse. En estas aplicaciones no pueden tolerarse una interrupción de la emisión por una falla de un disco duro y debido a los sistemas RAID la emisión no se verá interrumpida gracias a la redundancia y la corrección de errores. O van escribiendo el archivo, ¿sí? Sonido envolvente y codificación multicanal. Aunque el sonido estéreo es capaz de generar una imagen sonora tridimensional, si desea recrearse con el mayor realismo posible la escucha real de efectos sonoros de cine y un concierto en directo, es conveniente recurrir a sistemas de sonido envolvente que codifican y reproducen más de dos canales. El cerebro humano, a través de los oídos, es capaz de discriminar la presencia de un sonido con las tres dimensiones del espacio, además de aislar una conversación en un entorno ruidoso. ¿Sabías que la escucha selectiva es la capacidad del oído para seleccionar unos sonidos del conjunto sonoro? Por ejemplo, en una cafetería con ruido es posible focalizar la atención con una conversación de las mesas del lado. La escucha selectiva es un mecanismo del cerebro ayudado por la audición vía oral, ya que con un solo oído será complicado efectuar tanto la ubicación sonora como la escucha selectiva. El sonido envolvente o surround consiste en la utilización de tres o más canales de audio con el objetivo de aumentar la sensación de realismo en una reproducción sonora. Estos canales extras se producen a través de los sistemas de altavoces ubicados alrededor del oyente. Estos sistemas tienen su aplicación principal en el cine, aunque se entienden al ámbito doméstico por televisión, videojuegos o radiodifusión. Los formatos SAC, CD y DVD de audio permiten la grabación de sonido envolvente multicanal digital. Canales de un sistema de sonido envolvente. Para un sistema de sonido que se considere envolvente, debe contar con más de dos canales de todo rango, es decir, debe disponer de canales adicionales al estéreo tradicional. Los sistemas multicanal también pueden reproducir señales estéreo o mono, aunque no sea, obtendrá un efecto envolvente real. El esquema es más extendido del sonido multicanal envolvente es 5.1, que cuenta con 5 canales de sonido todo rango, más un canal especial para efectos de baja frecuencia. ¿Sí? Son grandotes los parlantes grandes. Bueno, el emplazamiento de altavoces de un sistema 5.1. ¿Sabías que en todos los sistemas de escucha hay un punto donde la escucha es ideal, tal como lo ha previsto el técnico de mezcla? En ella, los retardos y efectos se perciben
de la manera óptima. Los audífonos se refieren a esta posición como punto dulce, sweet spot. Codificación multicanal. Cuando un número de canales de sonidos que debe digitalizarse y comprimirse es elevado, es necesario recurrir a técnicas específicas de compresión que utilizan codificación perceptual, redundancias entre canales para conseguir reducir la tasa de bit. Los formatos multicanal de sonido se implantan en las salas cinematográficas y posteriormente se adapta para su uso en el ámbito doméstico, en el sentido de sistemas conocidos como cine en casa, de los múltiples sistemas de sonido multicanal destacan el analógico, doble estéreo SR, digital, doble digital SRD, DTS y SDDS. Sonido inmersivo. La tendencia en salas cinematográficas es llevar el efecto envolvente también a altavoces con el techo de la sala y recrear hasta 64 canales virtuales para una experiencia sonora en 180 grados. Este sistema no requiere altavoces específicos para cada canal, ya que la forma de codificar los sonidos cambia radicalmente. Como sonido, objeto de sonido se codifica con una serie de metadatos. Los metadatos indican su ubicación en la sala, su velocidad y su dirección. Estos metadatos son interpretados por el codificador y enviados a canal o canales adecuados para que el oyente tenga la sensación de que el sonido produce de un punto correcto de la sala. En esta línea se encuentran los sistemas de Auro 11.1 con una distribución similar al 5.1, pero añadiendo canales adicionales en altura y doble Atmos y DTS X, ambos basados en objetos. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de audio envolventes disponen de un canal específico para la reproducción de sonidos graves y subgraves, llamados LFE, Low Frequency Effect, cuyo ancho de banda va de 20 a 120 Hz y cuya señal se envía habitualmente a un subwoofer? A pesar de requerir poca tasa de bit para su codificación, es un canal que necesita una gran potencia de amplificación y suele reproducirse con una amplificación de 10 decibeles por encima del resto de los canales. Como este canal es limitado en frecuencia y muy específico en la nomenclatura descripta del número de canales de los sistemas de sonido envolvente, se indica como 1. Por ello, su sistema es por 5.1, cuando depende de 5 canales de audio, todo rango. No dispone de 5 canales de audio, todo rango más 1 canal LFE. Doble Pro-Logic. El procesador digital de señales de código de sonido mediante matrices permite modificar múltiples canales de audio en una señal muestreo. El procesado en matriz se realiza utilizando técnicas de cambio de fase, sumando y restando señales, básicamente. Así, una señal estéreo modificada mediante 4 canales en matriz puede reproducirse como una estéreo en equipos que no tengan un decodificador Blu-ray. Los equipos como 4 canales de sonido envolvente es un sistema de equipos con un decodificador adecuado. La versión doble Pro-Logic 2 permite además decodificar una señal 5.1 a partir de una señal estéreo 2.0 como una gran mejora del efecto envolvente, fuente de sonido estéreo.
del codificador doble Logic 2. Sistemas de cines en casa. Los sistemas de cine en casa o home cinema permiten recrear el sonido envolvente cinematográfico en el general. Estos equipos necesitan un sistema de reproducción, amplificación multicanal, como por ejemplo un reproductor de DVD o Blu-ray, con un televisor reproductor más un receptor, amplificador multicanal, altavoces. En la actualidad, los home cinema incorporan conexión a internet para recibir contenido de streaming. Sí, han cambiado muchísimo, sí. Los discos de DVD y Blu-ray no, permiten almacenar hasta 8 flujos de datos para diferentes idiomas, como una de... como cada uno de ellos una posibilidad de un canal. La decodificación que una vez veces viene integrado con el sistema reproductor y otras es indispensable y independiente entre los canales del idioma seleccionado para ser amplificados y enviados a sus correspondientes altavoces. Esquema de sistema de cine en casa 5.1. Componentes de un sistema de cine en casa. Los componentes de un sistema de cine en casa son los reproductores de video Blu-ray, que permiten la lectura de soportes físicos, eso ya lo vamos a pasar. ¿Sí? Sí, video Blu-ray. Permiten la lectura de soportes ópticos de memoria de estado sólido a través de conectores USB o lectores específicos de una tarjeta SD. El sonido puede codificarse en el propio reproductor o vía un equipo decodificador. Si se codifica en el propio reproductor, la, la señal de 6 canales con el sistema 5.1 se extrae a través de conectores RCA analógicos con líneas de niveles de línea y se suministran las etapas de amplificación. Si se codifica en otro equipo, la señal única de sonido multicanal sería envolvente. Si decodificado a través de conexiones digitales de salida en el reproductor si se codifica en otro equipo, la señal única en sonido multicanal se convierte directamente sin codificar a través de las conexiones digitales de salida y el reproductor como SPAM. También es posible realizar las conexiones de audio digital multicanal a través del protocolo HDMI. ¿Sabías que SP Sony Philips Digital Interface Formatter es un protocolo hardware para la transmisión de señales digitales de audio? Soporta la transmisión de hasta 2 canales PCM sin empujar. No, perdón, sin empujar. 5 permite o la codificación multicanal. 5.1 y 7.1 son compresión. La señal puede transmitirse por un cable. La señal puede transmitir una clave. La señal puede transmitirse por un cable que sea a un
Vamos por fibra óptica. Bueno, ¿sabías que esta definición, bueno, esta lo ella? La señal puede transmitir en una coaxial con lo que cambia velocidad o por fibra óptica con conectores Toslink. Vale, sin más. Bueno, HDMI, High Definition Multimedia Interface, es un protocolo de conexión entre equipos audiovisuales cifrando y sin conversión que permite la transmisión digital de video en alta definición y utilizando multicanal, además de datos de control bidireccionales. Sus últimas versiones incluyen capacidad de transmisión de video en ultra alta definición, 3D, envío de datos a través de Ethernet y hasta 32 canales de sonido. Me perdí. Hasta 32 canales de sonido con un canal de retorno de audio que reduce el número de cables necesarios en la interconexión de un sistema de cine en casa. Los equipos actuales incorporan funciones de conexión a Internet o Wi-Fi que permiten reproducción contenidos entre equipos informáticos o desde Internet. Conectores de red Ethernet USB y HDMI en un reproductor de DVD. Receptor o decodificador. Las salidas digitales pueden conectarse al receptor audiovisual que equipo me perdí, que incorpore decodificadores de doble digital de TS, doble Pro, Logic 2, etc. Para extraer la información de cada audio, estos equipos también suelen realizar la función de amplificador y de gestión de fuentes. Los receptores reciben la señal de audio y video Estos equipos también suelen realizar la función del amplificador y gestión de fuentes. Los receptores necesitan una señal de audio y video de reproductores de DVD o Blu-ray, receptores IDT y satélite, videoconsolas, reproducciones multimedia, etc. Y computa entre una y otra y otra entrega al televisor a través del HDMI, la señal de video elegida y a los altavoces, las señales de los canales decodificados, procesados, amplificados. La señal de subgrabel canal LLE se destina al subwoofer, sin embargo no puede proporcionarse amplificada debido al alto consumo energético que se requiere y se suministra que en línea para un amplificador externo o con el propio subwoofer pueda simplificarla. Bueno, el receptor amplificador multicanal, conectores de un receptor multicanal. Lamentablemente no es lo que hay en las escuelas, ¿sí? Amplificador. Tanto si las señales que excitan las altavoces se amplifican en el propio receptor como en equipos amplificadores externos, estas etapas deben ser capaces de trabajar con múltiples señales y diferentes rangos de frecuencia que potencian y disponen de
Tanto salida con altavoces tenga el sistema. Altavoces. Debe ser una impedancia, importancia. Debe tener una impedancia y paciencia. Acordás con el altavoz. No, no debe amplificar. Una de las tantas señales que existen alrededor. Donde deben determinar independencia y potencia acorde al sistema de amplificación. El altavoz central suele tener un mayor tamaño y potencia dada su importancia en la reproducción de diálogos, por ejemplo. El altavoz suele tener un mayor tamaño y potencia dada su importancia en la reproducción de diálogos. Por su parte, los altavoces, lamentablemente, los altavoces, los altavoces laterales y subwoofer son más pequeños, ya que se definiría en baja frecuencia si se incorpora habitualmente su propio amplificador interno. Los altavoces del sistema 5.1 con software activo. ¿Sabías que el HDMI incluye a partir de su versión 1.4 la funcionalidad ARC, Audio Restore Channel, que permite reproducir el sonido del televisor a través del receptor multicanal utilizando el mismo cable de conexión HDMI que sirve para suministrar la señal video. Ahorita utilizar este cable, pero esto. El protocolo HDMI incluye a partir de su versión 1.4 la funcionalidad ARC, Audio Restore Channel. Bueno, vamos a dar vuelta. El protocolo HDMI incluye a partir de una versión 1.4 la funcionalidad ARC. No, está ahí, llega. A nadie le gustan estas cosas, ¿no? Audio Return Channel, que permite reproducir el sonido de televisión a través de un receptor multicanal utilizando el cable de conexión HDMI que sirve para suministrar la señal de video desde donde con esto se evita un cable más para conectar la salida de audio digital y óptica del televisor hasta el receptor. Hacer uso de las funcionalidades de seguridad que tanto el televisor no están. Sí. Bueno, faltan estos puntos para leer. Porque no he terminado acá al de vuelta, repasando. Bueno,
ya lo mismo ya. Sí, esto ya lo vimos, sí. El tema del video y todos los ejercicios y trabajos. Estas son las actividades de ampliación. Bueno, bueno, en la ampliación busca información sobre el sistema de corrección de errores que utiliza un formato de audio. Descubre el tipo de almacenamiento que tiene una PC, computadora personal, sobremesa de nivel notorio. En concreto, análisis de los discos duros, su capacidad de su protocolo de conexión. Indica las diferencias y ventajas e inconvenientes para viajar. De esa formato. Descubre el tipo de almacenamiento de qué tipo tiene una PC. Bueno, ya lo vimos. Entre las diferencias, ventajas y inconvenientes, los modos de codificación CBR, R y BCR que pueden configurarse en codificador MP3. Una fuente, una fuente de audio con un ancho no sé, un sonido de 20 Hz, 15 Hz, desea digitalizarse con frecuencia de muestreo 79 Hz. Nuevamente el bueno, ha dicho investiga sobre el sistema, sobre el estándar de THX y señala si es un formato de sonido multicanal y qué diferencia hay entre THX y Dolby Digital o DTS. Bien, sistemas de instalaciones e instalaciones sonorizadas. ¿Sí? Bueno, acá empezamos con la parte más bonita de todas. Sí, vamos a pasar directamente a ver. Va a ser muy difícil para ustedes. Complicado.
Es un salón de actos de dimensiones de 10 por 10 por 3 metros cuadrados que la audiencia está sentada. Para ello se disponen altavoces en el techo sumamente potentes, y cuyo el cotón de Beco, por ejemplo. Sí, se proyecta la sonización en un salón de actos de dimensiones de 20 por 20 en el caso del boxeo, sí. ¿Cuántas voces son necesarias para realizar el espacio, sí? Si se realiza una modificación para elevar el techo hacia 4 metros, ¿cuántos altavoces de seguridad? Um, Según los resultados Eutelios en la actividad anterior dibuja varias veces en plantas de recinto y dibuja los altavoces indicando bueno, en práctica no se las va, no se las alcance a verlas. Se proyecta, bueno, esto es para calcular el tema de la sonorización necesaria en el espacio escrito, los tipos de altavoces, según los resultados obtenidos en la actividad anterior, dibuja vistas en planta de recinto y dibuja las los altavoces indicando una ubicación concreta para su bastida. Indica que ventajas e inconvenientes tiene una relación de megafonía con líneas de televisión de alta impedancia frente a una instalación de baja impedancia. En la instalación de baja impedancia, en la figura 6.3 calcula la tensión y la corriente en que circula en el altavoz, así como el rival de presión sonora a 50 centímetros en voz. Qué bueno. Resuena el comportamiento del sistema conectado al altavoz en menor y mayor impedancia. Sí. Yo que bueno, todavía es temprano. Bueno, entonces las actividades finales. Sí. Bueno, no quiero sucesión. Ajuste actividad de ampliación. Sí. Ahora nos fuimos. Espera. Qué sueño. Bueno, hasta ahí, sí. A partir de acá empieza número 7. Bien, ahora bueno, mañana nos vemos en audio video, en electrónica industrial y potencia, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver qué cosas quedaron prácticas que se puedan llegar a hacer en la inmediatez. Nos vemos mañana. Editar los diferentes audios y todo eso.